Gobernación del Estado Lara, pero que es un nuevo lugar de ver la comida. Ya he estado aquí, la Regina, estas escaleras. O sea, es difícil comprar una casa para el común, que nunca se culmina y que se ve que iban a ser hermosas estas torres. De León para acá. Por aquí. Este espacio de encuentro para que todos. A ver, ofrecemos las más. Mira, yo sé que Ventanita está, pero Venezolana. Pueden suscribirse, darle like. Barquisimeto Bello, estoy de nuevo activo. Miren, allá está la torre Digitel, centro profesional creo que se llama. Y allá el centro comercial París. Les traigo un nuevo excelente video. Voy para un evento que se llama Lara Huele a Café. Eso está organizado por la Gobernación del Estado Lara, pero voy a aprovechar y me meto por acá por el París, que estoy en la avenida Los Leones. Me meto por el París, recorro la urbanización Libertador, los actualizo con la urbanización Libertador, el paseo Juan Guillermo Iribarren, y caigo en donde se realizará el evento, que es lo que se llama Plaza San Luis, que es un nuevo lugar de eventos aquí en Lara, al frente de la Flor de Venezuela. También estaré por la Flor de Venezuela, ya que también ahí se está desarrollando ese evento. Vamos para el París, mire cómo están las chichas aquí sabrosas. Chicha El Chichero, por aquí hay un Banca Amiga. Este banco antes era el Exterior y ahora es un Banca Amiga. Y un banco de Venezuela. Ahora los bancos se metieron aquí en el París. Vamos a pasar por la Feria de las Comidas para ver si están pasando el mundial aquí. Está buena. Se fue la electricidad. Miren, este restaurante se ve súper joso. Se ve bonito. Y esta tienda de ropa toda la vida ha estado aquí, la Regina. Creo que antes se llamaba distinto. Se los digo porque llegué a comprar una camisa aquí. Por eso sé que tiene mucho tiempo. Tienen hacia arriba el París. El detalle es que no hay electricidad ahorita y están trabajando con la planta. Esas camisas bellas. Entonces, bueno, me estoy asomando por aquí por el París, pero por encimita. Miren, si están pasando el juego, todo lo que terminó el primer tiempo. Miren la joyería por aquí. Antes aquí era la Feria de las Comidas, pero ahorita nada que ver. Subimos la escalera y nos vamos para la urbanización Libertador. Aquí está cómodo el juego porque no hay mucha gente. Cambio el Sambil, la Trinitaria. Eso está full. Vamos a subir por aquí por las escaleras mecánicas al primer piso y nos vamos para la Libertador para actualizarlos con la urbanización Libertador. ¿Cuántas veces subieron por estas escaleras? Para yo muchas. Recuerdo que en el último piso había un café bien divino para tomar cerveza. Allá arriba, no sé si todavía está, me imagino que sí. Señales. Divino. También recuerdo que aquí en el París había una discoteca bien buena, allá al final, donde está Inter. Recuerdo que quedaba por allá. En los vestidos aquí. Ropa femenina. Recuerdo, era un centro comercial divino. Y esta panadería que está aquí tiene toda la vida también. No se pueden pasar imágenes del mundial.
la vida esa panadería ahí. Bueno, aquí pueden escuchar la planta. Seguimos. Ya estamos por la urbanización Libertador. Qué problema tan intenso ese de la situación eléctrica, ¿vale? Menos mal que ya se están estableciendo convenios para mejorarla. Pero es que las inversiones que se requieren son muy altas, entre 15 y 40 mil millones de dólares. Pero bueno, hay que acometer eso. Hay que acometerlo porque ya no se aguantan ahora. Racionamiento de 4 o 5 horas al día, todos los días. Fuerte, fuerte. ¿Cómo se progresa así? ¿Cuánto dinero no gastan las empresas en combustible para sus plantas, comprando las plantas? Y los particulares que tienen que estar apurados porque no saben a qué hora se va a ir la luz ni por cuánto tiempo. Entonces la gente está trabajando y tiene que estar apurado porque se me puede ir la luz. Y así estamos, en un estrés constante. Pero bueno, resiliencia mientras todo mejora. Miren las bellas casas de la urbanización Libertador. Me da la impresión de que por el otro lado son más bonitas. Una hermosa tarde en Barquisimeto. Esas casas bellas de acá de la urbanización Libertador, que antes estas rejas no las tenían. Ahora el que no tengan las rejas es una excepción, como verán dentro de un rato una que les mostraré por allá más adelante. Porque ahora casi todas tienen sus rejas. Las casas se han puesto carísimas, es decir, los inmuebles en general. Entonces está sucediendo un fenómeno de que los extranjeros están muy interesados en adquirir porque son los que tienen el poder económico para comprar. En cambio el venezolano se está quedando sin nada porque no, muy difícil comprar una casa para el común. Y de paso sin planes de financiamiento, cuesta arriba. Miren, casas hermosas. Pero bueno, ya veremos qué pasa porque eso también tiene que tener solución. Miren aquellas que están por el otro lado. Espero que las vean bien. Están hermosas, la gente les está invirtiendo las casas. Todos tenemos muchas esperanzas, como esta que les dije, que no tienen rejas en su forma original, que se veían muy hermosas, pero me imagino que la inseguridad obliga a ponerle rejas, a pesar de que haya mermado bastante el problema con la seguridad. Pero siempre es bueno tener las mejores precauciones. Barquisimeto, urbanización Libertador. Vamos para el Plaza San Luis a ver el evento Lara Huele a Café. O mejor dicho, Lara es café, porque Lara Huele a Café era un evento que se hacía anualmente y se llegaron a dar 4 acá en el estado Lara, pero esas sí eran nacionales, venían empresas de todo el país, recuerdo. Pero ahora fue sustituida por Lara Huele, Lara es Café,
y según lo que he averiguado es para empresas del estado. No sé si vienen, me imagino que sí, pues empresas que de otros estados, de otros lugares de Venezuela. Ya lo veremos dentro de un rato. El café siempre ha sido un rubro muy productivo en el país. Antes éramos una potencia cafetalera. De hecho, lo que es el ganado, el café y el tabaco mantuvieron a Venezuela en el siglo XIX, en el siglo XX, parte del siglo XX, principios del siglo XX, hasta que llegó el petróleo. Entonces, hay bastante tradición cafetalera en el país. Esta plaza, General Carlos Sublet, uno de los héroes de la independencia. Barquisimeto Bello, actualizándolos con esta zona de la ciudad. Vayan a ver el video que hice del cine Rialto. Me recorrí la calle 29 completa prácticamente. Tremendo video. Salí desde San José, me metí por el malecón, por la catedral, la plaza La Estación, les muestro el Manteco, les muestro el cine Rialto, incluso me meto en los derrumbes que están haciendo, les muestro los planes que tienen, qué va a hacer, y ahí sigo por la calle 29, les muestro la avenida 20, y me meto en la iglesia La Paz, me la recorro por dentro, que estaba abierta, muy hermosa nuestro santuario La Paz. Entonces no pierdan la oportunidad de ver ese video que está bello, 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 bello. De hecho, el que hice la 28 es muy bonito y tuvo muy buena acogida, pero más bonito está el de la 29 y ha tenido menos receptividad. Entonces, bueno, vayan a verlo y difúndanlo. Miren, un elefante blanco. Estas torres que construyó el grupo Hispania, que eso se quedó. Esto está en una discusión ahí que si es una estafa inmobiliaria, porque nunca se culminó. Y los dueños esperando la solución a ese problema. Imagínate invertir con mucha ilusión en una vivienda y que nunca te la entreguen, que nunca se culmina. Y que nadie responde por el dinero que entregaste, ¿no? Un dolor muy grande y eso fue hace mucho tiempo. De hecho, hay propietarios que ya fallecieron y nunca pudieron ver las llaves de la propiedad en la que invirtieron en sus manos. Otro problema que amerita solución, porque de paso esas torres están en un lugar estratégico de la ciudad, en un lugar privilegiado, porque esta zona por aquí es bastante cara. El metro cuadrado por aquí es bastante caro, porque esto es este de la ciudad y los grandes centros comerciales y grandes lugares financieros esto también forma parte de esa estafa. Grandes centros donde hay movimiento en la ciudad están es por acá principalmente, hasta el Sambil, está cerca la Trinitaria, muchos lugares para ser aprovechados, y hasta ahora eso ha quedado en veremos. Pues esperemos, como les dije, que se solucione esa situación. Se ve que iban a ser hermosas estas torres porque son altísimas. Seguimos, estamos en el Paseo Juan Guillermo Iribarren. Allá está el Hotel Lido, uno de los grandes hoteles de Barquisimeto. Para cuando vengan los amigos extranjeros que me están viendo, aquí hay excelentes hoteles 5 estrellas con todas las comodidades. Aquí hay canchas de golf, lugares turísticos hermosos, como han podido ver en algunos de mis videos. Entonces, bueno, dado el boom económico que todos esperamos que se dé, entonces van a tener bastante hospedaje en nuestro estado, uno de los principales de Venezuela, el Hotel Lido.
Ya vamos llegando al lugar donde se va a desarrollar el evento cafetalero. Lara es Café. Ya está la flor de Venezuela con sus pétalos de orquídea extendidos. Barquisimeto, ya se escucha la música, es otra cosa, va a haber mucha música, así que seguramente en postproducción voy a tener que editar bastante video y quitarles esa música y ver cómo la sustituyo. Me hace falta un micrófono con una buena cancelación de ruido. Hoy es 12 de junio, viernes 12 de junio. No sé qué. Ayer comenzó el mundial. Ayer comenzó el mundial y ganó México. Ahorita está jugando Bosnia con, no recuerdo, creo que es con Canadá. Sí, con Canadá. Y en la noche juega Estados Unidos contra Paraguay. Ese juego va a estar bueno. Miren, ahí hay una procesión en honor a San Benito. Miren, la flor de Venezuela. Y esto aquí también es un elefante blanco. Vamos a mostrárselo. Aquí también iba a haber un centro de convenciones espectacular. De hecho, ya queda un pedacito de lo que iba a ser aquella rampa que está allá. Va a haber un centro de convenciones, eso tampoco se materializó nunca. Vamos a ver la procesión que hay por acá de San Antonio. San Benito, es San Benito, no San Antonio. Listo, ya están inaugurando por acá. Ajá, para que ellos se parezcan, porque... Por aquí. Llega ese caos. Vaya. Nada te veo yo. Carolina que vamos a poner la orquesta.
Navillito. ¿Este quiere para la seriedad? Para un proceso de exportación y es por eso que hoy se está generando este espacio de encuentro. Amigos, aquí les tuve que evitar la música original que están, esta orquesta que es la orquesta de cámara del Conservatorio Vicente Emilio Sojo, que están tocando Moliendo Café y es música con derechos de autor y por tanto solo puedo transmitir un máximo de 7 segundos de cuando en cuando. Son normas de la plataforma de YouTube, entonces si no las respeto me sancionan. Sin embargo, imagínense esta excelente orquesta reproduciéndoles Moliendo Café, esa música venezolana tan bonita. Ofrecemos la más cordial bienvenida a la licenciada. Hermosas reinas de acá del estado Lara, las distintas reinas de diversas áreas estaban también aquí engalanando este evento que estuvo chévere y bueno, son oportunidades de negocio en el área del café. Y de esta manera, en esta primera edición, Lara es café para ustedes. Vamos a contar todos. 1, 2, 3. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar. Nos colocamos todos, por favor, otra vez acá. Listo, ya inauguraron esto. Vamos a ver qué vemos por dentro. Un poquito de espacio para los medios, para que ellos puedan tomar declaraciones. Escuchemos palabras del señor gobernador, el comandante Luis Reyes Reyes. María. Espero que este vals larense no tenga problemas de copyright. Aquí estoy dentro del evento, se los transmito. Desde el principio, primerito y de primera mano. Por allá adelante están las autoridades regionales, el gobernador. Miren a la belleza de la promotora de la gobernación. Las bellezas. Por allá están las autoridades, el gobernador, está el embajador de Colombia, diversas autoridades, está el director del despacho, Luis Jonás, el exalcalde, hasta los que pude ver, pues aquí están saludando. Están las reinas del estado, las reinas de belleza, hay varias, ahorita se las mostré. Y bueno, vamos a meternos en este bululú para ver los distintos stands antes de que entre el público general. Pero tantos periodistas tratando de entrevistar al gobernador y bueno, la circulación está difícil. El exalcalde de Iribarren. Sí, ya está bien. Yo orinadito la boca y lo abrimos y vamos. Complicar la cosa, caminar por aquí. Mira, usted está bueno para ver juego más tarde, a las 9, que juega Estados Unidos con Paraguay. Los distintos están de las distintas empresas cafetaleras que se hacen presentes acá en este evento, que está chévere.
Y como soy de los primeros que entré, pues puedo pasarles esto en directo, sin... Mire, ahorita venimos a comer, miren. Sin que haya tanta gente, pues tranquilamente. César. Vamos para arriba para ver cómo se ve eso allá arriba. Pero vamos a mostrarle esta belleza de Lara también. Miren. Au. Dignas de representantes de Venezuela, Naguará. Por eso es que dicen que las venezolanas son las más bellas del mundo. Ni duda no me cabe, ya que la veo a diario. Pasa por aquí a ver qué vemos. Mira, la barajita del mundial. Buena, ya me devuelvo por aquí. Bueno, mostré unos granos de café aquí. Qué maravilla. Material súper preciado en el mundo entero. Buenas. El café. Con lo divino y rico que es, se ha convertido en todo un arte prepararlo. China, canadiense. Todo un arte prepararlo. Miren cómo están los pimentones y los tomates ahí. Montando granos aquí. Primo, ¿qué es esto? Es café en proceso natural. Y este ya procesado. Lavado. Estos son procesos del café. Que es natural, lavado y honey. Sí, no, gracias. Hay un tip, que es el jefe del sodio aquí ahorita. Yo me imagino que lo va a subir, ¿verdad? No. Aquí está apretada la cosa, no está fácil circular por aquí. A bajar. Miren, aquí están preparación de bebidas. Ahorita me voy para la flor para ver qué veo. Pues,
Listo, ya les mostré bastante, miren, la repostera de Promar. Porque quería entrevistarla, contarle café, la experiencia. Esas caras conocidas. Voy a hacer una capa de luz. No voy a salir porque voy por la flor de Venezuela. Listo, me voy. Listo. Blanca, permiso. Hola, mami, ¿cómo estás? Costó salir de ahí. Vamos a ver qué más vemos por aquí. A ver, más están de empresa. Nescafé está por aquí. Está regalando café, la cola está larga. Vamos a ver cómo lo preparan. Disculpa, estas están reservadas, no pueden ser. Ajá, y para Martín no llegan. Proceso va rápido, pero está larga la cola. Vamos a beber. Ahorita entramos allá en esta nata. Ahora aquí está otra. Aquí está otra. El Sucre, Naguará, 25 años trabajé yo ahí. Por aquí sí está como que medio solo. Me imagino que en la noche vendrán más personas, más gente. Volar no podía faltar. Potón. Camiones impresionantes que han abarcado toda Venezuela. Sí. Ojalá que nos invadan todas esas empresas del mundo para acá. Que estas exposiciones en un futuro muy próximo esté lleno de transnacionales. Y bueno, lo de Venezuela competir, las empresas de Venezuela competir. Así como fue hace como unos 30 años que todas estas exposiciones eran impresionantes. Y los eventos artísticos ni hablar. Besos, amor. Más café gratis por aquí. Mira, llama más tarde o mañana que venga temprano porque ahorita está full. Dale, pues, por ahí no está hot, no la vi. Mira, yo sé que Ventanita está, pero deben estar dentro. Deben estar dentro. Mira este tremendo tractor, Naguará. Aquí, la empresa. Buena. La especial, chévere. Esa pasta es divina, la especial. Esto es aquí, Fintech. Pizza. Esa venezolana.
Aquí están regalando jamón. Vamos a poder degustar tu paladar, vas a poder participar por nuestros premios, dinámicas y concursos. Y además de muchas sorpresas que trae el Grupo Ebenezer para todos ustedes. En esta primera edición de Liga de Café 2026. ¿Qué por ahí, niña? ¿Cómo está? Yo me gané la pasta. No, porque dio mucha plata, mucha Beso, Catira. Gracias. Bueno, ya creo que por aquí grabé todo. Ahora vamos para la flor. Nos vemos ahorita en la flor. Por la flor, un recorrido medio rápido, porque ya esta se la conocen de memoria, ya se las he traído bastante. Flor de Venezuela, que forma parte de este evento. Aquí está un mundo de Pedro y Pablo, el restaurante, pero no lo vi más. Miren los jardines tan bellos. Ahorita le damos un pequeño recorrido a esos jardines. Como es viernes 12, mira, muchos estudiantes por aquí aprovechando de distraerse de tanto estudio. Como que también está regalando café y no hay cola. Epa, como que me voy a aprovechar. ¿Todo bien? Oh, bueno. Pero es negrito. Y están regalando cotufa. Cotufita. Aprovecha y me lanzo un cafecito aquí negrito. Trae mi cafecito aquí. Lo de Arauca, ese divino. Gracias. A la orden. Para despertar y seguir grabando. Oh, sabroso. Ese café está hecho con granos no procesados, molidos y de una vez al vasito. Está rico. Aquí vi el juego de Canadá un rato ahora, que quedó 1-1. Vamos a mostrarle este espacio aquí. Aquí quedaba el mundo de Pedro y Pablo, pero no duró en nada. Esa pantallota. No duró nada el mundo de Pedro y Pablo aquí, el restaurante. Y no recuerdo, después vino otra empresa, pero no recuerdo el nombre. Vamos a ver las naves aquellas. Miren, esa cola es para agarrar cotufa. Miren esta motico. Para recorrer, no sé, la Ruega Norte, Sur, la Carrucha. Esas que hago en bicicleta, bueno, una de estas me serviría para recorrerlo más cómodo. Si algún suscriptor me la quiere regalar para los recorridos, perfecto. Este semitractor. Macole, ¿esta será para qué? Valleón de Fororo, están regalando Fororo. Fororito rico. ¿Esto qué es aquí? Ah, esta es la gente que anda recorriendo América. Hola, hola. Hola, hola. Ustedes son de YouTube, ¿verdad?
¿Sabes? Más o menos. Más o menos, sí. La misma pregunta que yo le hice. Sí, pero si no lo siguen, no sigan ahí. Ah, bueno, ahí está, ya la tengo allá. ¿Ya la tienes? Ah, pero no tiene... Ahora que mire todos los capítulos. Sí, ahí está. Avión. Mire, ellos recorren Sudamérica y van a llegar hasta Alaska en esa casa rodante. Hermosa flor de Venezuela. Recorrido rapidito. Pero ya se la conocen de memoria la flor, se la he traído mucho. Cantando por aquí la dimensión latina. Por aquí está la heladería de Lácteos Los Andes. Miren, exposiciones de artesanos. Aquí está la heladería de Lácteos Los Andes, que tiene muchos años ahí. Exposiciones de bisutería, etcétera. Vamos a variar la entrada a la flor y me meto por aquí para que vean Barquisimeto, algunas tomas de altura. Pétalo de la flor. Casas de por acá. Está cayendo la tarde, allá al fondo se ve la... que se va a bañar cuando yo llego al gimnasio. Se ve el manto de María. Cayendo la tarde, Barquisimeto hermoso, miren esos grandes edificios, Changán Auto, los chinos, Banco Digital de los Trabajadores. Este edificio sí tiene tiempo y no se ha culminado aún. Ahorita nos metemos ahí, pero vamos a seguir subiendo para que vean el crepúsculo. Barquisimeto, en los crepúsculos allá en el horizonte. Ahí están pasando los juegos. Más maluca, ¿verdad? Entonces se agarra hasta la texta. Aquí está cerrado la entrada, lástima. Así como ellos esperaron, también tienen que esperar que les digan ahí. Una decisión muy grande. A ver un poquito de las exposiciones porque este video ya está bastante largo. Esa cara hermosa de Lara. Miren esta torta. Está buena. Chocolatico divino. Mucho dulce por aquí. Mucha bisutería.
Lo que falta es gente, pero esa viene en la noche. Hoy es viernes, la gente todavía está trabajando. Caimán de Sanare, ¿se acuerdan cuando les hice el video de Sanare? Hice cuentacuentos de allá de esa hermosa tierra, que por cierto es una gran productora de café a nivel nacional, en los instrumentos musicales, los cuatro, la guitarra, la artesanía como prehispánica, desde que llegaran los españoles. Todo chévere, tarde agradable aquí. Me distraje un rato y aproveché y se lo grabé. Ya sé por qué está saliendo un sonidito así como un ta 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 ta. Es que está como que un poco flojo para los selfies. Vamos a ver cómo arreglo eso, porque ese sonidito no me gusta. En el video anterior lo detecté. Bueno, queridos amigos, miren esa pantallota para ver juego más tarde. Desde acá, desde la Flor de Venezuela, me despido. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Hasta el próximo video. ¡Saludos!